Elementos de una historieta. Cuadro o viñeta, dibujo, personajes y fondo, bocadillo, texto, onomatopeya, cartuchos o cartelas, movimientos o líneas cinéticas. Anotemos esto. Cuadro o viñeta. Es un cuadro delimitado por líneas negras que representa un instante de la historieta. Las viñetas se leen normalmente de izquierda a derecha y de arriba a abajo para representar un orden en la historia. Viñeta viene del francés vignette, de vigne, viña, y era el dibujo que se ponía de adorno al principio o al final de un capítulo o libro y que generalmente representaban racimos y hojas de vid. Para que haya narración visual debe de haber como mínimo dos momentos. De esta manera tendremos un antes y un después, tendremos una narración. El continente. Líneas que delimitan el espacio total de la página, pueden ser rectas, curvas. Dibujo es lo principal en las historietas. Bocadillo o globo. Espacio donde se colocan los textos que piensa o dicen los personajes. Constan de dos partes, la superior que se denomina globo y el rabillo o delta que señala al personaje que está pensando o hablando. Son un elemento más a la hora de narrar y de componer las viñetas. Globo. Rabillo. La forma del globo va a dar al texto diferentes sentidos. 1. El contorno en forma de nubes significa palabras pensadas por el personaje. 2. El contorno delineado con tornas temblorosas, significa voz temblorosa y expresa debilidad, temor, frío, etc. 3. El contorno en forma de dientes de serrucho, expresa un grito, irritación, estallido, etc. 4. El contorno con líneas discontinuas indica que los personajes hablan en voz baja para expresar secretos, confidencias, etc. 5. Cuando el rabilo del bocadillo señala un lugar fuera del cuadro, indica que el personaje que habla no aparece en la viñeta. 6. El bocadillo incluido en otro bocadillo indica las pausas que realiza el personaje en su conversación. 7. Una sucesión de globos que envuelven a los personajes expresa pelea, actos agresivos. 8. El globo con varios rabillos indica que el texto es dicho por varios personales. Los bocadillos situados arriba y a la izquierda se leen primero y así hasta el situado más abajo y a la derecha que se leerá el último. Texto. Forma gráfica que está presente en una página. Si la situación a contar lo requiere, la tipografía se endurece, o se agranda, se hace minúscula porque se está hablando despacio, o se desgarra porque el mensaje es sangriento. Puede haber un tipo de letra para cada personaje, o puede hablar con el sonido del mismo. Dentro del texto escrito hay un elemento que es propio y característico del género. Se llama la atención sobre algunas palabras poniéndolas en negrita. Onomatopeya. Elemento gráfico propio y característico de la historieta, este elemento imprescindible se ubica dentro del texto apoyando la direccionalidad que enfatiza la narración. Palabras como bang, boom, glass, etc. Palabras como bang, boom, glass, etc. Cuya finalidad es poner de manifiesto algún sonido no verbal, pero que se expresa por medio de una verbalización de dicho ruido mediante una especie de transcripción fonética del mismo. Aparecen indicadas en la superficie de la viñeta. En el lenguaje hablado y escrito, onomatopeya significa imitar un sonido. En las historietas, las onomatopeyas son representaciones gráficas de sonidos, se interpretan según su tamaño y la manera en que se dibujen. Algunas onomatopeyas proceden del inglés, to boom, dar estampido, to ring, sonar el timbre, crash, choque, etc. El ruido que produce el cuchillo, tal como está escrita su onomatopeya, lo interpretamos como un sonido sordo. La onomatopeya está dibujada sobre el blanco definido por las líneas de movimiento,
cartuchos o cartelas. Además de los diálogos, en las historietas encontramos textos de apoyo que se suelen insertar en rectángulos que se llaman cartuchos o cartelas. Unas veces estos textos son voces en off que nos aclaran lo que ocurre y otras veces son pensamientos de los protagonistas. El texto de apoyo de la segunda viñeta nos recalca lo que pasa y en este caso también, lo que ha pasado en la viñeta anterior. Si entre viñeta y viñeta ha pasado mucho tiempo, el texto de apoyo a veces nos lo recuerda. Con esa explicación se hace una narración menos brusca,